Hola amigos, qué gusto saludarlos. Yo soy Raúl Zavala Kelly y estamos haciendo estos contenidos en forma semanal para ayudar y apoyar a todas aquellas personas que están interesadas en cómo salir de deudas. El día de hoy te quiero hablar sobre el enfoque sobre la planificación financiera. Es importante poder comprender cuál es el enfoque adecuado para tener finanzas sanas. Y cuando hablamos de planificación financiera, también es importante aclarar que es algo sencillo, realmente es muy común y de hecho lo aplicamos todos los días. Pero a veces se nos hace conceptos muy robustos o muy complicados, muy complejos, que quizás está destinado para algunas personas que han estudiado ciertos niveles o ciertas carreras como finanzas, nada que ver. Por supuesto que hay una especialización, pero déjame decirte que la planificación financiera la hacemos todos los días, porque básicamente consiste en qué hacer con el ingreso que estoy recibiendo, a dónde lo destino, al gasto, a créditos, a inversión. Eso es planificación financiera. Y todos los días, todos recibimos ingresos. El problema es que lamentablemente no lo hacemos en forma consciente. Y entonces, en forma inconsciente, aplicamos nuestro patrón financiero. ¿Y cuál es nuestro patrón financiero? Pues lo que aprendimos de jóvenes, lo que vimos en nuestros papás. Si vimos de que nuestros papás adquirían créditos hipotecarios, créditos automotrices, créditos educativos, tarjeta de crédito, etcétera, pues cuando nosotros tenemos nuestros primeros ingresos, evidentemente empezamos a replicar eso. Lamentablemente, el 95% de la gente está endeudada. Por lo tanto, ese patrón financiero o esa planificación financiera inconsciente, pues nos está llevando al endeudamiento. Solamente el 5% de la población tiene una planificación que va dirigida a la libertad financiera. Y es el enfoque la diferencia. Por eso quiero hablar sobre esto. A lo mejor tú te encuentras muy endeudado o no tienes deudas o apenas vas comenzando en tus primeros ingresos, no importa la situación. Pero si tú haces planificación financiera consciente, enfocada adecuadamente, tendrás finanzas sanas y tendrás una muy buena economía. ¿Por qué digo esto? Porque los resultados es el resultado de aplicar una fórmula. ¿Cuál es el enfoque adecuado? El flujo de efectivo. La gente lamentablemente se enfoca en las posesiones. Y ahí es donde viene el problema. ¿Por qué? Porque están enfocados en, por ejemplo, comprar una casa, comprar un coche, comprar una pantalla, comprar. Pero, como no tienen el ingreso suficiente para adquirir ese bien, recurren a lo que es el crédito, ¿verdad? Eso es un error. De hecho, Robert Kiyosaki en su libro dice: si no eres capaz de comprar al contado, significa que no te lo has ganado. Entonces, si partimos de esa premisa, de esa reflexión de Robert Kiyosaki, significa que no deberíamos estar adquiriendo créditos de cualquier índole. Entonces, ¿pero qué pasa? Te quieres comprar un coche, tu ingreso te alcanza para el enganche, obviamente pagas el enganche y con tu sueldo empiezas a pagar la mensualidad del coche. Eso es enfoque hacia las posesiones. Y como dicen, como haces una cosa, haces todo. Entonces, empiezas a lo mejor con una pantalla así, después con un coche, después con una casa, después con el otro coche de tu esposa, y el rato, después de 10, 20 años, estás lleno de deudas, llenos de créditos, trabaja y trabaje para pagar esos créditos. ¿Por qué? Porque tu enfoque está así. Y yo lo que te invito es el enfoque al flujo de efectivo, es muy diferente. Oye Raúl, ¿pero qué es el flujo de efectivo? Es muy sencillo también. Es una fórmula donde es básicamente tu ingreso, lo que entra a tu bolsillo, menos lo que sale, básicamente gastos o pagos a deudas, igual a flujo de efectivo. Ese puede ser positivo o negativo. El problema es cuando es negativo, porque tiene que haber un balance. Y si es negativo, ¿a dónde recurres? Al crédito, de alguna de sus formas: préstamos, tarjeta de crédito, créditos hipotecarios, etcétera, etcétera. Entonces, si esa fórmula te está dando un resultado negativo, significa que tienes un problema financiero. Y la gente cree que ganando más se resuelve el problema, pero no es así. Porque si tú, de alguna forma, tienes un problema financiero, me refiero, tu flujo efectivo es negativo, y duplicas tu ingreso,
tu flujo efectivo se va a duplicar negativamente. ¿Por qué sucede esto? Porque vuelvo al tema. ¿Cómo estás usando tu planificación financiera? ¿Es inconsciente y estás utilizando tu patrón financiero que aprendiste de joven? O sea, ¿te estás endeudando? Pues ese es el problema. Pero si tú tienes un flujo efectivo positivo, tu enfoque es hacia allá, logrando tener finanzas sanas, teniendo un flujo efectivo positivo, entonces si duplicas tu ingreso, tu flujo efectivo se va a duplicar también. Y ahí está el 5% de la población que vive libre financieramente. Entonces, si tú te enfocas en posesiones, voy a poner un ejemplo, vamos a pensar que te quieres comprar una casa, entonces estás ahorrando para el enganche, y dices, bueno, a mí me sobran 10,000 pesos en mi flujo efectivo. Vamos a pensar tus ingresos menos tus gastos y tienes un sobrante de 10,000 pesos. Vas y te enganches con una casa donde vas a estar pagando 10,000 mensuales durante 20 años. Pues ahí le diste al traste a tu flujo efectivo. No estás hipotecando tu casa, estás hipotecando tu vida. Porque durante 20 años tendrás que trabajar para pagar ese crédito. Oye, Raúl, es que solamente así se consiguen las posesiones. Sí, si tú vas en busca de posesiones es la fórmula. Pero si tú quieres vivir libre financieramente, esa no es la fórmula. Y ahí está la diferencia. El flujo efectivo. Entonces, esa persona tendrá que apostarle a que todo funcione bien. Acabamos de pasar una pandemia donde nadie se lo esperaba. ¿Qué crees que pasó con la gente que está enfocada en las posesiones? Mucha gente perdió su trabajo, sus negocios, su autoempleo. Hubo un problema financiero grave a nivel mundial que no dependió de nadie. Por dar un ejemplo, hay empresas que han cerrado, es otro ejemplo. Y podemos hablar de muchas cosas. Entonces le estás apostando que vas a tener tu ingreso durante 20 años para pagar ese crédito hipotecario. Ahí está el problema. Evidentemente hay mucho riesgo y hay altas probabilidades de que eso no suceda. O que tengas imprevistos en el camino. Entonces hay gente que dice, bueno, pues si llega a tener un imprevisto, pues vendo la casa, porque es mejor eso que rentar. Y recupero algo. ¿Cuánto vas a recuperar? Cuando vayas y te informes sobre un crédito, pide la tabla de amortización. ¿Qué es la tabla de amortización, Raúl? Pues es la tabla donde viene el desglose de todos tus pagos durante los 20 años. Y ahí vas a ver cómo, en este ejemplo que estamos aplicando, en los primeros 8 o 10 años, el 80-90% de tu pago se fue al interés. O sea, de los 10,000 pesos que pagas, 1,000 se fueron al seguro, 1,000 a capital y los otros 8,000 a pago de interés. Si en 5 años tú quieres vender tu casa o la posesión que estás adquiriendo porque ya no la puedes pagar, ¿cuánto te van a devolver? Nada más el capital. Si estás pagando, si los 10,000 que pagas, 1,000 se fueron a capital, pues nomás saca los cálculos cuántos en 5 años. Esa es la pérdida y eso le pasa a miles de personas, millones de personas. Bueno, 95% de la gente le pasa eso porque no comprende que no se tiene que enfocar en posesiones. Y así como pasa lo de la casa, pasa lo del auto, pasa lo de la tarjeta de crédito, y en serio, repiten ese modelo 10, 20, 30, 40 años y es un caos financiero. Y lo peor es que eso le enseñaron a sus hijos y sus hijos ¿qué van a hacer? Lo mismo y nunca salimos. Entonces cuando yo hablo del flujo efectivo, ve la diferencia. En el mismo ejemplo, te sobran 10,000 pesos. Compra activos que te generen ingresos pasivos. Oye, Raúl, pero ¿cómo cuáles? Hay infinidad. Puedes comprar CETES, REITs o fibras aquí en México. Un coche, pero para que lo pongas como Uber. Cómprate un departamento para que lo rentes. Cómprate un local para que lo rentes. Una casa. De alguna forma que tú vayas enfocando a que tu columna de ingresos pasivos vaya aumentando. Claro, con 10,000 pesos, pues no vas a poder comprar un departamento. Pero si estás comprando, por ejemplo, CETES y le apuestas al interés compuesto, dentro de 10 años, esos 10,000 mensuales se multiplicaron en forma exponencial. No con el 10%, sino en forma exponencial. Porque a la vuelta de un mes ya no son 10,000 pesos. Ya te dio un interés que se lo vuelves a invertir y te da un mayor interés. ¿Me voy explicando? Entonces, ¿qué va a suceder? Eventualmente vas a tener la posibilidad de comprar un Uber, un coche para ponerlo como Uber. ¿Y qué pasa con tu flujo efectivo? Aumentó.
¿Y qué pasa después cuando te compras un departamento para rentar? Aumenta tu flujo efectivo y lo vas aumentando. ¿Qué va a pasar después de 10 o 20 años? Una historia muy diferente. Vas a tener una columna de activos que te generan ingresos pasivos, que son los que cubren tus gastos. Y entonces eres libre financieramente. Oye, Raúl, pero 20 años es mucho. 20 años, supongamos que empiezas a los 20 años. Más 20 tienes 40, te retiras a los 40 años. ¿Cuánta gente se retira a los 40 años? ¿Por qué? Porque formó una columna de activos suficientemente grande, robusta, que le generan ingresos pasivos que cubren sus gastos. Oye, y si tienes 30 años, retírate a los 50 años, haciendo esta fórmula. Y si tienes 40 años, pues vas a terminar a los 60, que es tu edad de jubilación, vas a tener una muy buena jubilación. Y si tienes 50 años, más 20 son 70, bueno, a lo mejor no alcanzas a una muy buena jubilación, pero va a ser mucho mejor de lo que estás esperando ahorita. Me voy explicando. Por eso, lo importante es el enfoque. ¿Hacia dónde vas caminando? ¿Hacia dónde te diriges? Y si tú te diriges al flujo efectivo, oye, ¿qué importa si rentas una casa? La gente piensa, es que mi casa es mi mejor patrimonio. Es un error. Los expertos en finanzas saben y dicen, hay un libro que se llama Stop Acting Rich, deja de actuar como rico, y ahí dice claramente, el principal obstáculo para la riqueza es la casa, porque la gente cree que la casa es el principal patrimonio. Entonces se enfocan en adquirir posesiones. ¿Qué pasa si estás rentando tu casa y tienes una columna de activos que te generan ingresos pasivos que están pagando tu casa? ¿Qué pasa si en lugar de comprarte un coche 400,000 pesos, a 5 años ya pagaste 600,000 pesos? Y agrégale el mantenimiento, el seguro, la tenencia, la gasolina. Por el amor de Dios, te aventaste más de 1,000,000 de pesos en esos 5 años. En cambio, ¿qué pasa si ese 1,000,000 de pesos lo inviertes en un Uber, en 2 Uber, en 3 Uber, yo no sé en cuántos? Y tú te mueves en Uber, por cierto. Sí, tus gastos aumentaron, pero tu columna de activos está pagando tu Uber. Entonces, ¿cuál es el problema? Vives feliz financieramente. Por eso el enfoque tiene que ser hacia el flujo efectivo. Busca la forma en la cual puedas incrementar tu flujo efectivo para adquirir activos que te generen ingresos pasivos. Eso es planificación financiera. En la medida que te vas involucrando, por supuesto lo vas perfeccionando el conocimiento. Porque cuando hablamos de flujo efectivo, no solamente es adquirir activos que te generen ingresos. O sea, lo que quise decir es no comprar posesiones, comprar activos que te generen ingresos pasivos. También, cuando hablamos de administración financiera, es reducir tus gastos. Porque si tú tienes, vamos a hablar, 10,000 de ingreso y tienes 9,000 de gastos, tienes 1,000 de flujo efectivo. Si en lugar de 9,000 bajas a 8,000 tus gastos, ya tienes 2,000 de flujo efectivo. Me voy explicando. O sea, tienes que ver las finanzas en diferentes ángulos. ¿Cómo le hago para incrementar mis ingresos para adquirir activos? ¿Y cómo le hago para reducir mis gastos? Para tener un flujo de efectivo mayor. Y entonces mes a mes tú agarras el dinero que te vas pagando a ti mismo y lo vas invirtiendo, como decía, en una infinidad de instrumentos que puedes empezar desde 100 pesos. 100 pesos. Y no es que sea una cantidad pequeña. Lo que quiero decir es que con 100 pesos abarca al 100% de la población. ¿Quién no tiene 100 pesos? Pues con 100 pesos puedes empezar en CETES. Obviamente si tienes 10,000 pesos, pues puedes con otros instrumentos. Si tienes 1,000,000, pues a lo mejor ya te puedes comprar un departamento. Y si tienes 10 millones, pues a lo mejor te compras 2 casas y estás rentándolas. En fin, el volumen de tu ingreso no depende de tu libertad financiera. Lo que depende es tu enfoque, hacia dónde vas a mandar tu administración financiera. Porque todos los días la aplicas, consciente o inconscientemente. Ahorita te acabo de hacer este video con la intención de que lo hagas consciente y enfoques tu planificación financiera al flujo efectivo. Pues espero que esta información te sea útil. Si te gusta, dale clic a la campanita, inscríbete a mis redes sociales. Me encuentras igual, Salir de Deudas.
y cada semana yo estoy subiendo información que espero que sea valiosa para ti. Mucho éxito y nos vemos en la próxima.